guitarra. Bueno, pues bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es lunes 23 de mayo del 2022. Son aproximadamente las 8:41 p.m. El horario de la Ciudad de México es el que consideramos y damos inicio a la sesión en el espacio llamado Sexto Día, en el cual discutimos y estudiamos temas relacionados con la psicología. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, por lo menos no la mayoría, por lo que los puntos de vista que nosotros aportamos son solamente eso, comentarios personales que sin duda se puede mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y damos inicio a los comentarios de la lectura, los actos obsesivos y las prácticas religiosas de Freud, Sigmund Freud. Pues no sé si ahora nos tuviste preparada una presentación, estimado. No, No. no alcancé a presentar Ajá. así algo, bueno, a preparar algo así tal cual, por la Uh-huh. situación que les comenté en el Discord. Sí. Sí, Entonces, no, pues no pasa no nada. tuve tanto tiempo más que de la lectura, Ajá. pero sí quisiera empezar con algunas pequeñas preguntitas, ¿no? Ok. La primera pregunta que les haría, bueno, primero es aclarar que esta es como una introducción para poder ver el caso Hombre de las Ratas, que es Bien. que tiene esta Sí. cuestión, este diagnóstico de neurosis obsesiva. Entonces, nos sirve como introducción para conocer la neurosis obsesiva. No es que aquí esté hablando algo del hombre de las ratas. Uh-huh. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué características identifican que hace que sea un neurótico obsesivo? ¿Cuál es la diferencia con la histeria que ya habíamos visto antes con Dora? O sea, ¿qué es lo que hace que sea obsesivo? Sí, Que ustedes alcanzaron a leer. sí, fíjate que, bueno, si me permites, Ángel, yo en un inicio, aquí entiendo que Freud es o trata de hacer una diferencia entre los actos obsesivos de un neurótico y las prácticas devotas de un creyente. Entonces está comparando al personaje a un creyente. En ese momento, de acuerdo a lo que empecé a indagar, la mayoría de personas tenían una tradición católica y existían movimientos protestantistas, pero finalmente estaban metidos en la religión y era sobre los cuales se regía. Entonces, ¿sabes qué? El creyente no es muy diferente del neurótico obsesivo. Entonces, aquí dije, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Y él lo aclara, ¿sabes qué? Hay muy pocas diferencias y son muy sutiles, ¿no? De hecho, uno es el génesis de otro, ya me estoy adelantando mucho, pero con estos puntos que quiero aclarar, aquí la palabra indicada es obsesión. O sea, ¿qué entendemos por una persona obsesiva o qué es una obsesión? Y hay diferentes, vamos a llamarla definiciones. Yo tomé dos definiciones. Primero el de la RAI y segundo de un diccionario de la editorial Fondo Cultura Económica, de un compilador que se llama, o se apellida Warren. Entonces, aquí lo que me llamó la atención, que la obsesión es una presencia patológica. Patológica viene de patos y logos, que es análisis o estudio de la enfermedad. Entonces, una presencia enfermiza, yo así la puedo interpretar en un individuo, y aquí viene lo importante y lo subrayo, de una idea, una emoción o una tendencia. Estas tres palabras para mí fueron muy importantes y por eso la escribí. Eh, idea, emoción y tendencia, persistentes e irresistibles. Eso es lo que nos dice este diccionario y lo voy a combinar con la RAI porque lo pone en otras palabras y me parece muy interesante. Obsesión es perturbación anímica producida por una idea fija. Es la primera acepción. Y la segunda, ahí donde hice el subrayado, idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Eso último, que condiciona una determinada actitud. Entonces, aquí la obsesión, que es, yo lo voy a entender como es un mecanismo, a partir de una idea fija que se empieza a repetir. De hecho, hice un diagrama, pero si quieres más al rato lo muestro, pero eso es lo que yo entiendo como la Estaría obsesión. bien que ahorita no lo muestres. Nada Ah, más me gustaría hacerte una pequeña corrección que creo que puede cambiar toda la perspectiva que tienes. Tú dices que es como un mecanismo.
Sí, yo ahorita voy a decir por qué lo sostengo. Te voy a cambiar la palabra mecanismo por estructura. Ah, ok. Sí. Ahorita vemos, a ver, te escucho. Entonces, la parte obsesiva sí puede ser como mecanismo, pero me gusta más la cuestión de estructura. ¿Por qué? Porque al hablar de neurosis obsesiva estamos hablando de cómo estructura toda su cabeza, toda su mente, todos sus procesos mentales, incluyendo mecanismos de defensa, mecanismos, diferentes mecanismos. Ok. Entonces yo lo veo más como toda una estructura. Teníamos la estructura histérica, que lo que veíamos era que lo que hacía era mostrar en el cuerpo Ujú. malestares, mientras que la estructura obsesiva no las manda al cuerpo, las manda a las ideas, Pero con una manifestación corporal. no necesariamente. Yo creo que sí, y si quieres te lo explico cómo lo entiendo. Es que, Obviamente te estoy hablando de lo que yo entendí, ¿no? Ahorita dices, y- vamos a ver la estructura que tú comentas contra el mecanismo que yo observé. ujú. No sé si ya terminaste, perdón si te interrumpí. Adelante, adelante, Ya, te voy a adelante. mostrar el diagrama que hice. Digo, esta es la versión cero y finalmente puedo estar mal, completamente mal, pero digo, es lo que alcancé a entender. Fíjate, déjame. Si tú observas, si se puede observar, después de la lectura, lo que vi es, nacemos, representa el nacimiento, y aquí ya es una persona adulta, ¿no? Que vive hasta cierta edad. Entonces, esta línea representa el tiempo, imagínate que es un tiempo lineal, y entonces, en algún momento, según lo que yo entiendo, en algún momento que este es el punto, hay un evento. Ese punto negro es un evento. En algún momento hay un evento, puede ser muy cercano a la niñez, por eso este evento lo pongo de este lado, pero no necesariamente aquí, puede darse mucho más adelante. Ahorita, si quieres, hablamos de los ejemplos que pone Freud, por eso lo aclaro, ¿no? Entonces, este evento, pasa en un tiempo uno, pasó un evento. Entonces, ese evento se considera como infracción. Entonces, ¿sabes qué? Mira, hizo un evento pero ese evento, fíjate, acá le puse algo que yo le llamo, o que llama Freud como impulso. Hay un impulso, en el cual te ves envuelto en un evento, entonces ese impulso es algo que tú ansías, que tú deseas, porque es algo bien importante la palabra deseo, o lo que quieres, también lo puedes traducir así, que según alguien, una autoridad, puede ser, el padre, puede ser un sacerdote, puede ser un maestro, puede ser alguien, te dice, ¿sabes qué? Esto no se debe de hacer, esto está mal hecho, esto no está bien. Entonces, Puede eso, ser tú mismo. también, sí, pero bueno, ahorita lo quiero ver, sí tienes razón, aunque eso lo pensé, pero también ese tú mismo, hay que ver de dónde nació esa idea, la génesis, como dice Freud. Entonces, después ahí viene una percepción. Ahí Freud habla exactamente de la palabra, perdón, dije percepción, no es representación. Existe una representación que finalmente es la experiencia, tú tomas todo lo que viviste, de lo que acabo de mencionar, un impulso, hay una ley escrita, no escrita, que puede ser tuya o exterior, que te dice no lo hagas. Entonces, de eso todo tienes una representación de lo que pasó, pero esa representación te da un sentimiento de culpabilidad o en otras palabras, te hace responsable. Normalmente esto sucede cuando son cosas que un evento que termina en algo mal, en algo que, por ejemplo, que se rompió, en algo que es indebido. Entonces, ese sentimiento de esto ocurrió por tu culpa, hay una observancia de tú mismo o de una autoridad, de tal forma que te fija una idea y estás recurrentemente pensando en esa idea, que es este grafo que está acá. Ahora, después de que ya estás con esa idea de que hiciste, cómo le vas a dar vuelta, cómo vas a absorber ese evento, esa representación que te pasó, inventas o te desarrollas una cosa que te llaman ceremonial, que finalmente el ceremonial es el acto obsesivo, ¿no? Ahora, de hecho, Freud así lo dice, acto obsesivo es equivalente a un ceremonial. Entonces, ese ceremonial lo vas a estar utilizando. Por eso te digo que yo lo veo como un mecanismo, este es el mecanismo que yo alcancé a ver. Entonces, este ceremonial, cada vez que va pasando el tiempo, acá representa el T1 más N, que N quiere decir ha pasado el tiempo,
se va acercando más a ese impulso que tenías, a ese impulso que te llevó a hacer el evento en ese momento. Y dice Freud, ¿sabes qué? Para que te salgas de este mecanismo, necesitas a alguien que te cure, y ese es el psicoanalista o a través del psicoanálisis. Acá tengo otro grafo para, te digo, yo lo veo a nivel mecánico, un mecanismo, y de este lado ya viene la estructura que yo creo que es más a lo que tú alcances a ver. Yo vi un mecanismo que es que estoy presentando, pero también hay una estructura que es la que tú mencionas, ¿no? Que es, pero si quieres, ahorita muestro y lo comento, pero finalmente yo veo este mecanismo que es el que te expliqué. Porque hablado, yo también me lo hablaba y a veces dije, hijo, no es tan fácil explicarlo hablado. ¿Cómo lo articulo? Digo, es un diagrama. Digo, ¿está mal? Sí, sí, sí está mal, pero así lo alcancé a ver. No sé si ustedes hayan visto lo mismo. Me gusta esto porque es como, me estás diciendo cuál es el mecanismo de la obsesión. Sí, sí. Mi forma de verlo como estructura me refiero a la estructura de la mente de la persona. No sé si me explico, Sí. pero Sí. si vemos cuáles son los pasos de la obsesión, serían estos. Uh-huh. Ahora, estoy seguro que alguna vez has escuchado el diagnóstico de obsesivo-compulsivo. Sí, de hecho, pues buscas algo así de obsesivo y siempre está relacionado con lo compulsivo. Es correcto, sí lo he Ahora, escuchado. nada más quería hacer esta pequeña, pues no, ni siquiera esta aclaración, pero sí es Ajá, como acercamiento a, ajá. en Freud, hasta donde yo he alcanzado a leer, no he leído todo, pero hasta donde yo he alcanzado a leer, nunca he visto obsesivo-compulsivo. He visto neurosis obsesiva, los obsesivos, actos obsesivos. ¿Qué quiero decir con esto? Esta parte de obsesivo-compulsivo, yo me imagino que se hizo posterior, pero estamos hablando de la neurosis obsesiva. Pero ¿por qué se separa en dos? ¿Por qué no seguir con esta idea del acto obsesivo? Uh-huh. Porque una cosa es la obsesión, una cosa es la parte que estás pensando y otra cosa es el acto obsesivo. El acto obsesivo sería la compulsión. Es la acción que haces para satisfacer de alguna manera esa obsesión, esa idea. Uh-huh, uh-huh. Entonces, nada más quería aclarar esa pequeña parte. Al fin y al cabo, estamos hablando de este diagnóstico más actualizado que es el obsesivo compulsivo, solamente que separando. La obsesión está a nivel cognitivo, a nivel pensamiento. El acto obsesivo, que sería la compulsión, es ¿qué hago para satisfacer eso? Ya Freud nos va a dar varios ejemplos después, pero hablando de un ejemplo más de la vida cotidiana, tú puedes de repente ya vas a salir de tu casa, te subes a tu carro, cerrar la puerta o no cerrar la puerta. Y ese pensamiento tan cotidiano como cerrar la puerta, se queda ahí, se queda. ¿Qué es lo que pasa? Te regresas, revisas, sí había cerrado o no había cerrado. Es, Cuando es un caso único o que te pasa de cada X tiempo, tampoco se trata de psicologizar todo. Ok, accidentes que pasan, me quedé con la idea. ¿Cuándo se vuelve ya carácter obsesivo? Cuando ya se vuelve parte de mi rutina, tengo que hacerlo siempre, a pesar de que yo sé que está cerrada porque sé que la cerré. Mi ritual completo es, me subí al carro, lo prendí, llega la idea, me regreso, reviso, no sé, la hago 2, 3 veces así, o a lo mejor nada más reviso, sí, sí está cerrada. Pero ya cuando se vuelve ritual, cuando lo tengo que hacer siempre, cuando pasa A, tengo que hacer B, ahí ya es cuando podemos hablar de algo obsesivo. Pero una parte es la parte idea cognitiva, la simple idea de lo hice o no lo hice. Y otra cosa es hacer el acto. Claro, yo lo estoy poniendo en un ejemplo muy cotidiano, pero Freud no nos va a hablar precisamente de ejemplos puramente cotidianos. Hay veces que sí son muy cotidianos, hay veces que no. sí, y una de las particularidades de que sea cotidiano es que no se alcance a observar. De hecho, eso es algo que Ajá. dice Freud. El obsesivo es muy difícil de identificar Sí. Ujú. porque es demasiado funcional. Sí, sí, sí. De hecho, muchos de los rituales los puede hacer en privado, si no es que la gran mayoría. Los hace en privado,
ya sabe que se va a tardar 3 horas más, pero se levanta 3 horas antes, los hace y luego ya sale a trabajar o ya cumple todo lo demás. Y esa parte que acabas de mencionar de los rituales, a todo eso yo lo entendí que es el acto obsesivo y es precisamente también como sinónimo del ceremonial, entra de todo el proceso o del mecanismo que te mencioné. O sea, yo Así es. sí, digo, no sé si estuvo bien o no hacer el diagrama mecánico A mí para... me gustó bastante el Ajá, diagrama, o sea, ah, siento que engloba bastante bien cómo funciona ajá. la obsesión, Y la parte que tú junto ya con el estás acto. tocando ya es el ceremonial. Ujú. El ceremonial ya es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque precisamente puede ser un acto así de, también, o sea, tú dices la puerta, pero también puede ser de la llave del gas, ¿no? Sí, claro, sí, sí, La sí. cerré o no la La, cerré. la- la Exacto. excusa puede ser cualquiera, Sí, lo sí. importante es cumplirlo. Ajá, y ahora la pregunta, ¿por qué hacemos eso, no? ¿Cuál es su génesis? ¿Cuál es su origen? ¿Qué leíste de eso al respecto? Para no dar la respuesta, que a lo mejor No, ni siquiera la tengo bien, pero es la respuesta que yo tengo concebida. no sé si Ángel quiera comentar algo, porque igual no me gustaría ahí, Ángel. Ah, sí está. Es que no me marca prendido aquí. Dije, no está prendido". Am, lo que a mí me parece curioso es, como dijiste ahorita, Jesús, que lo hace para satisfacer algo. O sea, satisfacer qué, ¿cómo lo satisfaces? El cómo lo estás satisfaciendo se me hace bien curioso de lo que muchas veces es nada más la articulación del habla, que hasta en eso se articula la obsesión con decir algo, ¿sabes? Ujú. A veces eso lo entendí. También se me hace eh, que la comparación que hace con lo religioso es más que nada porque cuando le preguntas a un religioso, ¿por qué haces esto? No sé, pero lo tengo que hacer, Ujú. ¿sabes? O sea, no sé, pero es ¿Por algo qué que vas a hago, misa algo. todos los domingos? Sí, exactamente. Tengo que hacerlo. ¿Por qué pasa si comulgas? ¿Por qué? No sé. Hablando en la cuestión católica, ¿verdad? O sea, en cualquier religión va a haber ciertos rituales. Sí. Es muy curioso eso de por qué hacerlo, de dónde viene esa significación, qué, qué está satisfaciendo realmente, por qué cumplir el ritual. Sí, fíjate, vuelvo a mi diagrama, me gusta mucho Sí, sí, sí. porque lo explica de cierto modo. En este evento puede ser, eh, no quiero tomar el ejemplo de Freud porque si no es repetir lo que él dijo y me gustaría mejor decirlo en Ujú, términos de lo que yo podría decir. Es decir, en algún momento uno como niño o ya muy cercano a la infancia, y voy a tomar el ejemplo de la llave de gas, pues le anda jugando, ¿no? Le abres y suena, cuando no le enciendes hay un sonido, ¿no? ujú. Entonces eso pues causa placer al niño, risa, ¿no? Asombro. Entonces, pues viene una autoridad, el padre sabe, sabes que eso no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dice? Sabes que no lo cierres porque si no te vas a quemar, si no no va a pasar esto, nos vamos a quemar todos y por tu culpa nos vamos a morir, ¿no? Entonces, esa es Uy, una, ya tocaste la palabra clave, ¿eh? ajá, sí, sí, no, sí. Entonces, hay una representación. Entonces, ya esa es una imagen, una representación que, fíjate, aquí escribí que era una representación, pero me gustaría comentar que esa representación puede ser eh, de algo inmediato, ajá, que es lo que pasó en ese evento, o una experiencia que puedes en algún momento recurrir a ella a través de la memoria. Ujú. Entonces, esa representación que te ocurre, ajá, tú mismo la vigilas, por eso este ojo de estarte vigilando. Ajá, entonces ya que te vigilas para poder hacer frente, aquí ya, por eso me gustó este diagrama, para poder hacer frente a esa vigilancia, a esa angustia, aquí se maneja de dos formas, la angustia cuando no haces el acto ceremonial, pero esto es previo a que llegues al acto ceremonial, ¿no? Entonces Ujú. empieza a hacer ciertas situaciones de después de comer, ya cuando eres grande,
pues cerrarle varias veces, ¿no? Y regresarte y asegurarte varias veces que esté cerrada. Entonces, tu ceremonial es termino de comer y reviso 2 o 3 veces que todas las llaves estén cerradas. Entonces, eso ya es una idea que está fija y que está recurrente. Y tu ceremonial es estar cerrando. Entonces, ¿dónde comenzó todo? Pues ese impulso de quererte divertir, ¿no? Y la negación, que esto ya es la definición prácticamente de Neuraza, es lo que yo quiero, divertirme, lo que no me está permitido hacer y lo que hago, en lugar de hacer lo que no me permiten hacer, pues ya es el ceremonial, que prácticamente para mí es la definición de neurosis. Fíjate que yo lo veo un poquito diferente, no la parte del ceremonial, es así, pero de la génesis. ¿Por qué? Porque no creo que sea necesaria, por ejemplo, la diversión. No, Tú estás haciendo un acto, sí, el que sea, el que gustes, sí, eso un de evento. sí, totalmente de acuerdo. Estás haciendo un evento, pero el evento fracasa. Cuando el evento fracasa, tú eres el culpable. Sí, Ahora, la mía culpa. Ajá. ¿quién te va a hacer sentir la culpa? Puede ser una autoridad, que el sacerdote, que el padre, que el policía, que incluso tú mismo, el super yo. Sientes esa culpa. Entonces, lo que no quieres es volver a pasar por ahí. No quieres volver a fallar. No quieres volver a sentir esa culpa. Entonces, todo el ceremonial está hecho, según a mi entender, para no volver a sentir esa culpa. Te lo voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, yo iba saliendo, no me acuerdo de dónde, pero iba saliendo, y me preguntan, oigan, ya se persinaron antes de salir para que Dios los cuide. No, pues háganlo, hay que rezar antes de salir porque si no, Dios no te va a cuidar. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Si yo no hago este ritual, algo malo va a pasar. En ese ejemplo, a lo mejor esta persona, alguna vez, por estar distraído por X o Y, no siguió la norma de la casa, que era persinarse antes de salir. A lo mejor ese día le pasó algo malo. ¿A qué le echó la culpa? No hice lo que tenía que hacer. No, pero no me Cumplí, sí. no me persiné. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no me pase este evento malo de nuevo? Tu ceremonial. Tengo que cumplir el ceremonial, que es persinarme. Claro, yo lo estoy poniendo como que muy sencillo, esto para que se dé cuenta la persona, que o sea, es todo un show. ¿Por qué? Porque el ceremonial ya está tan arraigado que si le preguntas, ¿desde cuándo lo haces? Posiblemente te va a decir, desde siempre. No sé cuándo empezó, solo sé que lo hago y sé que funciona hasta eso. Que es muy debatible, le puedes decir, ¿a poco nunca te ha pasado nada mal desde que te estás persinando? Sí, sí, sí. Pero, o sea, lo que no quiero es, o sea, yo me siento vigilado, incluso por mí mismo, pero lo que no quiero es caer de nuevo en el evento traumático. Fíjate que sí estoy de acuerdo contigo, aunque parcialmente, porque precisamente Freud sí habla de ese ceremonial que lo haces por no volver a sentir la culpa, pero hay una atracción que te lleva al inicio de ese impulso que sentiste de caer en ese evento. O sea, lo que tú dices sí es cierto, yo también lo entendí, pero aparte hay algo que cada vez que haces ese ritual más se acerca al acto, al evento que quisiste hacer. ¿Sí me explico? El acto obsesivo es para acercarse a ese evento. Sí. Pero Sí, eso es meramente inconsciente. sí, O sea, eso es pero meramente, sucede. lo estoy Ajá, recreando y lo sí. estoy solucionando. O sea, lo que debí haber hecho ahora lo hago. Ajá, exacto, sí. O sea, sí hay una parte así de, bueno, pues sí, lo voy a mejorar tiempo, pero conforme vas dominando el acto ceremonial, donde va cobrando menos, por ejemplo, significado consciente, pues en ese momento más te estás acercando a ese acto, a ese evento. Porque la idea, o bueno, por decirlo de alguna manera, yo creo que el inconsciente lo que te está llevando es a vivirlo otra vez, para solucionarlo.
porque dejé una cuenta pendiente, ¿no? Básicamente. Es algo interesante lo que acabas de mencionar. Para solucionarlo, ¿no? Ujú. Órale. Que ya no se puede solucionar, ya pasó. Sí, sí. Pero recordemos que la cabeza, el cerebro es atemporal. No existe el tiempo en la cabeza, no es lo que pasó ayer, lo estoy recreando para que pase otra vez. Sí. Te voy a hacer una nota. Esto está vivo, digo, por eso digo, seguramente no Sí, está claro, bien, claro. pero Pero es una muy, muy buena base, bueno, a mi entender. sí, es un diagrama de cómo ver todo el texto, porque de hecho de aquí metí a prueba a forma de algoritmo, por eso le llamé mecanismo, los ejemplos que da Freud y más o menos sí cumple lo que él describe. Ahora, para mí, a lo que yo entendí en Freud, aunque no estoy 100% de acuerdo, es que la génesis viene de la culpa, Sí, él del menciona. acto obsesivo. Ajá. No estoy tan completamente de acuerdo porque no sé hasta dónde también puede ser algo del castigo, Ajá. Sí dijo de la culpa, pero pero también mencionó que viene de varios ceremoniales, del ceremonial religioso. O sea, sí de la culpa, pero hay otros que son ceremoniales religiosos, que de ahí se originan los ceremoniales o los actos obsesivos. Ujú. hablaba más o menos de la diferencia entre el obsesivo y el ceremonial religioso, y básicamente la única diferencia que yo alcancé a percibir era, por ejemplo, que el ceremonial religioso tiene un sentido. Sí, es lo que él menciona. Existe por algo, aunque tú no lo sepas. Ujú. Porque si nos ponemos a pensar, hoy en día, ¿por qué existe la consagración? A lo mejor los primeros cristianos que empezaron a hacer el ritual, ellos sí saben por qué. Exacto. Pero hoy en día, ¿por qué? Pero existe un sentido. Es que sí, fíjate que yo es una de las cosas que Y se puede confundir bastante, dónde hay sentido y dónde no. es que exacto, es que justamente lo que dice Freud es eso, y yo ahí le pongo un signo de interrogación a Freud porque de hecho él mismo lo trata lo explica de una forma en que, oye, ¿sabes qué? Si hay una significación, pero esa significación nada más lo tienen, como acabas de mencionar, los religiosos, los líderes, los padres, pero no los creyentes, los que asisten a la iglesia. Así, Entonces ellos van a penitencia, se rezan el padre dice, es que rézate 10 padres nuestros y con eso pagas, y eres ¿no? libre de culpa, ¿no? Exacto. Entonces, Pagaste tu culpa que ya ajá, no vas a tener. exacto. Entonces, esa significación la conoce el padre, pero no el creyente, el actor. Sí. Entonces, en el acto obsesivo pasa lo mismo. Fíjate que para mí Pero, la diferencia está ajá, en ajá, que la religión es mucha sí, gente y que sí, el sí, obsesivo, pública, el ¿no? significado solamente es para él. Pues esa es la conclusión en la que Es llega, privado, ¿no? ajá, justamente esa es la conclusión que llega al final, en el último párrafo, lo que Sí. acabas de decir, lo que llega a la conclusión precisamente Freud. Pero fíjate que yo creo, y esto ya es mi creencia, ¿no? Y quién sabe si en Sí, sí. algún momento lo voy a verificar. Digo, si seguimos estudiando, seguramente voy a tener más luz y me voy a retractar o voy a decir por aquí va y hacer las modificaciones que se requieran. Yo creo que el obsesivo compulsivo sí tiene una significación. O sea, yo creo que sí hay un significado en el momento que pasó el evento. Sí. O sea, en ese momento hay un significado y que a través del tiempo se pierde y lo que queda es la representación. O sea, yo en este aspecto del evento a la representación, ahí hay una significación que se pierde y se queda como una representación. La idea sería retomar esa significación. Sí, exacto. Yo sí veo que ahí hay una significación porque finalmente, ¿y cómo me di cuenta? Precisamente, ahorita voy al otro diagrama, porque ya estamos hablando en estos ámbitos, Sí. está la señora que se obsesiona por estar sentada. Entonces, ella lo que hace es una significación de qué significa el estar sentada. De que si cuando ella lo que dice Freud, le avisa a su esposo de que ya no quiere nada con él. Ujú. Entonces es bien difícil levantarse de una silla donde siempre ha estado uno sentado. Ujú. Entonces lo que hizo, lo significó. ¿Qué significó? El esposo con el sillón, el Ujú. soporte con el estar sentado.
Ujú. Entonces, obviamente, desprenderte del esposo fue difícil, levantarte del sillón es difícil. Entonces, esa es de la Claro. significación de la que yo estoy hablando. O sea, le dio un significado, ajá, a lo que vivió, a esa representación. Y justamente ese significado, que es lo que trato de mostrar aquí, aquí está la idea, que la idea está trabajando, que es algo que está trabajando, viene la resignificación, viene el impulso, tú sientes el impulso de querer dejar a tu esposo, de querer separarte de él, pero entra el ceremonial. Esta parte de aquí entra el ceremonial, y el ceremonial te conduce a un acto, a una actitud, en este caso no quererte levantar, y que posiblemente te tenga una consecuencia que te impida, porque aquí el día Freud habla de una enfermedad que te impida ser funcional. Esto es lo que significa esta parte de Ujú. aquí. Y obviamente esto tiene una recursividad, pero te vas a salir en algún momento, ajá, en algún momento, pero a través siempre del impulso, que justamente es la parte que había mencionado acá arriba. O sea, cuando Ujú. tú ya te vas a este impulso, a regresar a ese mismo impulso, esta salida que marco acá es esa. Entonces, esto yo entiendo, trato de más bien aquí hacerlo, ahora sí, la estructura de cómo está haciendo el pensamiento la persona que está siguiendo un ceremonial. Ujú. Bueno, con esto lo que trato de decir es que si hay un significado para la persona, a diferencia de lo que dice Freud que no lo hay, ¿no? O sea, yo sí veo una significación, entonces ahí nada más lo entro con muchas puntitas, con mucho cuidado porque digo, no que yo quiera criticar a Freud, que yo sepa más que no, para nada, pero sí me entró una duda, por lo menos de claridad para mí. Yo creo que sí hay una significación, pero esa significación es personal. Sí, Y, sí. y creo que Freud le estaba sacando la vuelta a eso por la cuestión científica. Si Ujú. se vuelve personal, ¿qué tan científico puede ser? Ya no es científico, Ya no es científico. no puedes Al menos reproducir, no sí. exactamente, al menos no de tipo positivista. Ujú. Sí, no puedes reproducir, o sea, la ciencia es que tú sigues una serie de pasos que reproduces el evento, el fenómeno y llegas a los mismos resultados. Entonces, si Que es eso lo que ya, intenta hacer el obsesivo. ajá, Pero como es muy personal, pues ya no, sí. ahora, creo que ahí precisamente es donde radica lo más interesante aquí en psicoanálisis, porque la cura no está, si te das cuenta, nunca mencionaste en que el ritual ya no se va a hacer. Sí, sí, sí lo traté de mencionar acá, no está tan explícito, pero sí lo traté de mencionar. ¿Dónde está la cura cuando lo significas? No necesariamente lo dejaste de hacer, pero ya no es una obsesión de lo tengo que hacer. Ahora lo hago porque yo lo escojo. A ver, otra vez la idea para podértela entender, porque entonces no la vi. La cura en psicoanálisis, a mi entender, Ajá. de esta neurosis obsesiva no sería el ya romper el ritual y no volverlo a hacer. Cuando ya lo significas, tú puedes escoger si lo haces o no. Sí, sí, sí. Ah, fíjate que justo, y me emociono mucho con lo que acabas de decir, justo lo que acabas de mencionar, tiene que ver con la mayéutica, el significado de la mayéutica, que si no me falla ahí la memoria, que quiere decir dar a luz, ¿no? O la madre de Sócrates era matrona y ayudaba a Ujú. las mujeres a dar a luz, y mayéutica es precisamente eso. Y lo que entiendo aquí, Freud dice, ¿sabes qué? La única cura para que te des cuenta de que estás enfermo y de que estás en un circuito o una estructura cerrada, es que te des cuenta a través del psicoanálisis. No hay otra forma, según Freud, y ahí Ujú. textualmente lo dice, Sí, pero bueno. pero yo, sí, sí, pues sí, sí, ajá. Y yo de hecho veo que que Sócrates prácticamente hacía lo mismo, ¿no? Daba a luz, te decía, tú no alcanzas a ver un concepto porque no te has dado cuenta, pero te voy a ayudar a que te des cuenta, porque ese concepto ya lo tienes. Lo único que te Ujú. voy a ayudar a hacer es a que lo recuerdes, ajá, y nada más, ¿no? La reminiscencia, pero él le ayudaba a dar luz a esa idea, a esa. Entonces ya lo haces consciente, porque aquí habla, bueno, trata de hacer el símil,
Sócrates habla de dar a luz, de que lo veas, de que lo tengas, y Freud habla de que lo hagas consciente, porque primero lo tienes en el inconsciente, si no lo ves, ¿y cómo lo vas a dar a luz? Pues a través del psicoanálisis, que prácticamente es utilizar una serie de preguntas para que el mismo, guiadas y orientadas, para que el paciente vea esa estructura en la que está inmerso y se pueda salir del ciclo. Entonces, Sócrates hace lo mismo con las ideas, ¿no? Y los conceptos. Y hacía ese comentario por la cuestión de, ¿a poco no sería más lógico, mejor, en lugar de trabajar la idea, trabajar el que ya no hagas el ritual, cambiar la conducta? Pero ya es una corriente diferente, ¿no? Ya es el conductismo, lo que acabas de decir. Sí, 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 pero a lo que voy es más lógico. Si el problema es que tus rituales no te hacen funcional, sería más lógico romper el ritual. Sí, claro. Pero ¿por qué Freud no se mete en eso? ¿Por qué no se mete a vamos a romper el Por ritual? por la angustia que le causa. O sea, él dice, ¿sabes qué? Si el obsesivo rompe el ritual, o sea, un ritual es una serie de pasos. Paso A, paso B, paso C. ¿Qué tengo que hacer? Porque soy obsesivo. Es lo que Sí, significa obsesivo, lo que en un momento compartí la definición. Entonces, si yo rompo ese obsesivo, me causa una angustia. Y la angustia es una aflicción, es un dolor que obviamente el individuo quiere evitar. Entonces, por eso dice Freud, no te voy a romper tu ceremonial o tu ritual, porque finalmente, porque si te lo rompo, puede ser tan duro que te duela mucho, ¿no? Y no sabes qué puede hacer una persona bajo el dolor. y precisamente ahí es donde está el método psicoanalítico, y por eso dice Freud que solamente el psicoanálisis lo puede curar. Porque el romper el ritual o no depende de ti. Depende, ya es la elección de la persona. El que tú sepas qué significa, el que tú le empieces a dar un significado, en que empieces a buscar en todas tus ideas, el que te des cuenta de esa culpa, el que te des cuenta del evento. Al fin y al cabo, lo que le está dando como gasolina al ritual es el sentimiento de culpa, es ese sufrimiento, Angustia. la angustia. Pero tú tienes que decidir no hacerlo, pero no se trata solo de no lo quiero hacer, se trata de por qué lo estoy haciendo para poder dejarlo de hacer. Curar esa angustia. Si ya no se genera la angustia, ya el ritual no tiene sentido, ¿para qué lo hago? No sé si más o menos. Sí, en algún momento de la cadena de lo que te mencioné, o sea, bien sea de la estructura del mecanismo, se tiene que romper un eslabón. O sea, por donde le llegues, no importa, pero el objetivo es romper un eslabón pues, para que no estés en ese ciclo. ¿Qué más vieron de interesante en esta lectura? Siento que ya estoy hablando de algo fuera de la lectura, aunque se liga. Pues adelante tú, Ángel, por favor, sí, ahí comimos un poco de espacio. Es que como les dije, yo sí me quedé con muchas dudas al respecto, pues, de todo. Y me causa, cierta, no sé cómo expresarlo. Hay que satisfacer algo, ¿no? Y si por ejemplo, es que hay una línea muy delgadita entre hablar lo teórico y hablar lo personal, pues ya, o sea, se va a romper. Por ejemplo, el caso Claro. del neurosis obsesivo, pues, por ejemplo, pues, la muletilla, es, no sé, retrasar una compra que sabes que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque siempre la retrasas. Jamás te das cuenta que estás retrasando una cosa hasta que, como dices, de hecho, Sócrates lo trata. Por eso dije que se me ha hecho complicado también la lectura del Protágoras, porque eso es lo mismo que está haciendo con Sócrates y Protágoras en diferentes posiciones, lo que uno hace con el psicoanalista o lo que uno hace para sacar ese conocimiento que tiene uno dentro, ¿no? Pero es porque lo haces y hay cierto goce, ¿no? Hay cierto goce en la angustia, hay cierto goce en la idea de muerte, hay cierto goce en el retraso que hay. Claro. Hay que satisfacer algo, no sabemos qué, no sabemos Hay una cómo lo ganancia estamos secundaria. satisfaciendo, pero estamos, y precisamente el problema del neurótico al que vi con la lectura es que necesita esa fuente de satisfacción, esa fuente de angustia que le está generando
o sea, no lo está diciendo implícitamente el texto, ahí a lo mejor lo estoy estirando un poco, pero siento que esa angustia le está dando cierta significación. El por qué, el cómo, no lo está diciendo el texto tampoco. Por eso me Sí, causa cierta... Padre. Y fíjate, yo conozco, dale, adelante, dale. adelante, Fran. Bueno, Bueno, va a ser muy breve. Que hay, estuve tomando unas sesiones de Kundalini, que es bueno, etcétera. Y aquí lo que quiero relacionar con lo que acaba de decir justamente Ángel, esa misma idea de que nosotros estamos apegados a una emoción. En estas sesiones de Kundalini me hicieron observar de que hay diferentes tipos de personas que se apegan a una emoción, sea la cólera, sea el miedo. Hay un tipo de emoción a la que nos apegamos y siempre vamos a eso, porque aunque nos cause dolor, no, estamos como que acostumbrados o que nos gusta o nos atrae. Y justamente lo que acaba de decir, o sea, por clases no sabemos, pero siempre estás con ese sentimiento goce de la culpa. Y justamente por lo que acaba de mencionar, ¿no? Que hay una atracción hacia ciertas emociones. yo quería hablar también precisamente de esa como ganancia secundaria o ese goce, dando el ejemplo de una persona que conozco que, por ejemplo, esta persona me dice que yo voy a ir a estudiar en Argentina tal maestría, tal carrera. Y lleva así Años. 20 años, 30 años, y no lo hace, Ok. pero no renuncia. Un día lo voy a hacer. Y a lo mejor él sabe muy adentro que no lo va a hacer, Ajá, ajá. pero tiene esa ganancia de no lo hice porque fíjate que pasó X o Y, o sea, no es que yo no haya podido, no es que yo no tenía la capacidad de hacerlo, es que pasaban otras cosas. A lo mejor dentro podría decir que hay esta angustia o este medio de miedo de empiezo a estudiarlo y me doy cuenta que no me gusta, no soy bueno, no le entiendo algo. Pero entonces tengo esta ganancia de decir, es que nunca fui, pero no renuncio al sueño. O sea, sí se ve esa ganancia, esa angustia de no lo hago, pero al mismo tiempo, como Yo lo nunca quiero lo, hacer. nunca lo hice, tampoco fallé. Siento que va por ahí más o menos. Sí, hay un elemento de repetición y hay un elemento como que, la línea otra, del goce al retraso, al posponer, al posponer el goce. ¿Sabes qué? Esto me da satisfacción, mejor lo dejo al rato, o sea, no conscientemente, no, pero Sí, no. a Y eso, a eso lo miro. el obsesivo tiene esta ganancia secundaria de cumplí, hice el ritual, hice el ceremonial, hice ya, yo estoy cumpliendo. Yo creo que no, yo creo que precisamente esa es la diferencia con la estérica, ¿no? Que no, realmente no hay la satisfacción total del, del, de lo que le hace repetir, por eso repite, o sea, por no se te olvida la llave una vez a la semana, sino todos los días cuando vas en el carro, se la pondría, o el gas, o esto, o tengo que hacer una compra y la hago, no, la hago después, o realmente quiero hacer esto, o realmente quiero hacer lo otro, y lo dejo de hacer. Yo creo que o sea, yo creo que o a lo mejor hay podría haber diferentes manifestaciones, pero se me hace que lo curioso también entre lo histérico y lo obsesivo es precisamente que retrasa eso, pues retrasa esa mente que lo va a hacer gozar como tal. O sea, realmente quiero estudiar esto y lo pospongo lo más que puedo por X o por Y cosas, ¿para qué? Para no hacerlo, o sea, para no gozar del momento. No sé, lo veo así, tal vez la angustia que te genera no sé, algún exceso de placer. O el tener el miedo de no saber si realmente me va a dar el placer. Es que justamente lo Porque, que acabas de decir, y lo estoy confirmando ahorita, lo que estás describiendo son las etapas de la neurosis. Quiero ir a X, en este caso quiero ir a Argentina, no me está dado querer X, es decir, las circunstancias no me lo permiten y nunca he querido X ni volver a querer X, el proceso represivo, ¿no? Complicado, complicado, sí, porque pues el deseo es el deseo. a mí lo que me llama mucho la atención es cómo en la histeria
se hace sufrir la persona por medio del cuerpo y en la obsesión se hace sufrir por medio del ritual. Pero, por ejemplo, en el caso de Dora, Dora sí besó al señor K, aunque sea lo fantasía. Y en el caso obsesivo está diciendo que retrasa lo más posible hacerlo. Lo va retrasando, sí, O para no sea, hacerlo. eso es lo que me causa, o sea, la diferencia es, más, o sea, más notables porque lo noté yo, de la diferencia entre Dora y la causa de la neurosis obsesiva. O sea, cómo está, y hasta en el sueño, o sea, retrasa los... Entonces, que el obsesivo está intentando evitar algo. Y eso, o sea, evitar gozar, o sea, eso es lo que me vuelve a sonar, o sea, retraso mi propio goce. Podría ser retrasar el propio goce pensándolo desde el hecho de que la culpa proviene del super yo, que proviene desde la ley, el padre, la ley. Entonces, tú no tienes permitido gozar como yo. Tú no tienes permitido tener este placer. No te lo mereces. Va, Pensándolo sí. desde la ley. Órale, yo no había visto este atraso, pero qué bueno que lo dicen. En comparación a Yo tampoco lo había visto hasta ahorita que ahorita dijo, sí, que está diciendo. sí, yo también. O sea, sí entiendo que aquí hay un retraso de la acción, mientras el otro, la acción se manifiesta a través de cuestiones somáticas. Qué interesante. Sí, ahí me quedé por eso, o sea, se me han hecho complicados, hacer la conexión de todas las ideas, pues también que hemos abarcado muy poquito de la obra de Freud. Vamos con Y Pero sabemos también que mucho de la obra de Freud que incluso, necesitamos otros autores igual para ir complementando todas las ideas. Pero sí, o sea, a lo que me da a entender el texto es esto. O sea, esas poquitas ideas que me quedan volando al revolver y otra vez, al revolver y volver otra vez a la idea de satisfacción, a la idea del retraso, a la idea de que se repite. O sea, no menciona la palabra repetición como tal, por sí, eso puse repite, porque sé que es un concepto que, que se utiliza mucho. que está como Eh, que implícito, ¿no? O sea, no lo dice, pero no sabes lo que lo dice. va a volver a hacer. Ya por eso, por todas las cuestiones estas religiosas que lo utiliza como analogía. Eso sí, la palabra sí la subraya, que las utiliza como analogía a la comparación con los religiosos. Y Yo creo que ya con el caso se nos van a ir aclarando algunas cosas, o sea, como que ya tenemos una idea, una estructura de cómo es esto, y ya en el caso, pues se va a ver tal cual como es, ¿no? Entonces, por esto, esto. Creo que nos va a servir el caso para aclarar un poquito estas ideas. A ver si realmente está retrasando algo el hombre de las ratas, qué está retrasando. Serían cosas que tendríamos que fijarnos. sí. Y otra de las cosas Entonces, que no le había puesto tanta atención tampoco es y lo acabo de subrayar ahorita, el rol que va a jugar el papá en el relato que va a ser el hombre. O sea, si estamos hablando del goce, hay que ver cuál es la posición del papá en toda la trama. y más que el papá en sí, que posiblemente sí se va a ver como el papá, es la ley. Creo que es lo que tendríamos que ver. Y la ley no me refiero a policía, sino es esta, ya pensándolo desde Foucault, ¿no? Toda esta parte de ley. Pues bueno, no sé si haya más comentarios, más cosas, más. Creo que todos nos estamos pensando mucho. No, Sí, yo lo estoy escuchando porque yo luego me empiezo a hablar y me emociono. Pero, por ejemplo, una idea que me gustó, que dice, toda actividad puede convertirse en un acto obsesivo. Toda actividad, en el más amplio sentido. O sea, cualquier actividad que hace se puede convertir en un acto obsesivo. ¿Qué lo Es que, de diferencia? hecho, todos tenemos rituales. Exacto, sí. Ajá.
Y exacto, y se puede convertir en un acto excesivo si en algún momento te obligas a repetir los mismos pasos que tienes que hacer, ¿no? Y aquí menciona algunos, cuando te levantas en la mañana y tienes que poner la silla de un lado, tu ropa aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, no, aquí dice cuando te acuestas, ¿no? Sí, pero es lo mismo, o sea, no importa si te levantas o te acuestas. Incluso los actos más cotidianos, si te pones a pensarlos, pueden llegar a ser actos obsesivos. Sí, y fíjate también, aparte de ese acto excesivo, viene una palabra relacionada con los mismos, que aquí Freud, o el traductor, porque no lo estoy leyendo en alemán, estoy leyendo la traducción que nos compartiste, muchas gracias Jesús por ello, que dice la palabra que utiliza temor. Entonces, el temor, ¿por qué no utilizó miedo, no? ¿Por qué utilizó temor y no miedo? El miedo es un concepto más general y el temor es más particular. El miedo, obviamente, pues es esa actitud que se caracteriza por no sufrir lo desagradable. El miedo es hacia verlo hacia el futuro y el presente. Pero el temor, según la RAE, es esa actitud que te mencioné, obsesiva, en un tono hedónico desagradable, de una idea que puede ocurrir un mal en el futuro. Esta es la palabra indicada del temor y que tiene que ver con la angustia. Entonces, ese acto obsesivo o esa actividad que tú estás realizando siempre, la haces porque tienes temor. ¿Temor de Te qué? protege. Ajá, hay un temor. Sí, 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 exacto. ¿Por qué? Porque no quieres sufrir en un futuro. Y ahí viene la ley del padre. Porque pues tu padre puede dar tus amonestaciones, ¿no? Claro. Estate quieto. Ajá. Entonces esa palabra me pareció fundamental. Sí, me costó más trabajo leer este texto que el de Dora, porque el Dora sentí que era diferente, pero utiliza unas palabras que para mí fueron muy importantes, ver por qué eligió unas y por qué no las otras. Algo que no hemos comentado y que sí me parece muy importante en la neurosis obsesiva es, bueno, ya sabemos que es por parte de la ley, el padre, etcétera, etcétera, que se va a fundar en el super yo, en ti. Ahora, ¿por qué creo que esto es súper importante que tenemos que tomar mucho en cuenta? Un niño que hace travesuras a espaldas del padre no siente tanto este temor o esta angustia, porque el padre no me está viendo. No pasa nada si hago esto, el otro, X o Y, mientras la ley no me ve. Algo exento de la ley. Pero el super yo no puedes escapar, porque eres tú mismo. No puedes ocultártelo a ti. Entonces, en la neurosis obsesiva esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Tomemos un ejemplo de la vida cotidiana como el lavarte los dientes. El niño se puede ir a la escuela sin lavarse los dientes y le puede decir a su papá o a su mamá, sí, sí me los lavé. Y no pasa nada. A lo mejor después de varios días sí se va a dar cuenta el papá o la mamá y ya lo va a empezar a regañar, o, oye, fíjate que esto, que lo otro. Pero mientras la ley no te vea, No lo haces. no pasa nada. Puedo no cumplir el ritual de lavarme los dientes. Pero cuando ya es tan interiorizado la culpa que ya no necesito que alguien me vigile, entonces ya no puedo escapar del ritual, tengo que hacerlo, que es lo que le va a pasar al obsesivo. ¿Qué pasa si no hace el ritual? Viene esta angustia, viene este miedo. ¿Por qué? Porque no puedo escapar de que yo sé que no lo hice. Y fíjate que ese concepto que acabas de manejar, culpa, precisamente la descripción que acabas de hacer, voy a decir la cuarta acepción de la RAE que me encantó, porque justo se adapta a lo que acabas de mencionar. Acción u omisión, que provoca un sentimiento de responsabilidad de un daño causado. Entonces, está muy, muy interesante aquí, y lo voy a amarrar con la palabra representación que nos comenta Freud. ¿En qué momento uno significa o hace esa significación y se hace responsable del acto u omisión hecha? Ese es el punto de quiebre de todo. Porque a partir de ese momento te vas a autovigilar.
Y de ti no puedes escapar. Del super yo no puedes escapar. De la ley sí. Pero cuando ya no puedes escapar de la ley, hablando del super yo, Sí. estoy obligado a cumplir. Entonces, ¿cómo te haces responsable? ¿En qué momento tú te autorresponsabilizas, no? Porque una cosa es que te digan, pero ¿en qué momento te autorresponsabilizas de esa acción u omisión? Aquí lo aclaro porque está bien interesante. A veces dejamos de hacer cosas que tú tuviste la culpa por no hacer esto, ¿no? Y de hecho se me hace bien interesante que digas eso de omisión porque incluso el ritual no, o sea, puede ser no hacer algo. No necesariamente es hacer algo. Ujú. Sí, ya, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Y bueno, nada más quiero de comentar el texto donde yo veo que el significado de la mayéutica cobra Más cuerpo. sentido. Ajá, fíjate, lo voy a leer como viene. Sí. Entre las condiciones de la enfermedad figura la que la persona que obedece a la obsesión realice los actos correspondientes sin conocer la significación de los mismos. Es decir, están ocultos, ¿no? Por lo menos su significación capital. Solo el tratamiento psicoanalítico, que es lo que mencioné hace rato, hace surgir, da a luz, yo le cambiaré ahí la palabra para poderme hacer la comparación, en su conciencia, en el sentido del acto obsesivo y los motivos impulsores. Entonces, ese es el texto que yo digo que es donde hace surgir, yo digo, le cambié la palabra, da luz, ¿no? Entonces, aquí el inconsciente juega un papel determinante, porque ya lo haces de forma mecánica, ya te autorresponsabilizas, lo mecanizas y, y ya lo mandas a algo que se llama inconsciencia y hasta que no te lo hacen consciente, entonces no puedes salir de ese ciclo. Y Que si nos ponemos a verlo desde Freud, realmente nunca fue consciente. Simplemente lo empezaste a hacer. Ese significado nunca fue consciente. Lo haces consciente después en la terapia, después en el psicoanálisis. Pero realmente nunca fue consciente, nada más de repente ya lo estabas haciendo. Pero esa significación nunca llegó. Si lo hubiera significado, no hubiera tenido necesidad de haber un ritual. ok, ok, perfecto. Estoy anotando todas las ideas porque no las alcancé a ver así como las estás comentando. Y sí, y las voy a anotar. También tengo otro punto que creo que nos va a servir ya para cuando leamos El hombre de las ratas. Freud, por lo menos yo supongo, digo por lo menos yo, no sé si otra persona lo haga, que vea la enfermedad como un desequilibrio. ¿Y por qué lo refuerzo? En su párrafo dice así, resulta así comparable a un conflicto sin solución, hablando del acto obsesivo, pues son necesarios de continuo nuevos esfuerzos psíquicos para equilibrar, esa es la palabra indicada, la presión constante del instinto. Entonces, cuando tú estás enfermo, por lo menos desde el punto de vista psicológico, hay una patología, una enfermedad que tiene que ver en este contexto del acto obsesivo. Esa enfermedad quiere decir como que hay un desequilibrio. Entonces hay un equilibrio y a mí me gustaría ver cuál es ese equilibrio, ¿no? Para poder entender precisamente la cura o el tratamiento que se le va a plantear al hombre de las ratas. Principalmente es ese equilibrio que ya me gustaría, un equilibrio psicológico, ¿no? Ajá, porque aquí sí hay que equilibrar, hay que equilibrar. Pero recuérdame que dijo que había que equilibrar específicamente, o sea, la palabra exacta. Sí, No fue así, pulsión, ¿verdad? no, psíquicos para equilibrar la presión La presión. constante del instinto. ¿Te acuerdas que en el grafo puse que hay un impulso, ese instinto? Sí. Precisamente de eso hay que equilibrar. Ajá. Normalmente, no siempre, pero normalmente en Freud el instinto
es la pulsión de vida, es esta cuestión que te lleva a la autoconservación, que está en contraposición con la pulsión de muerte, que te lleva Ah, pues, a la muerte, sí, sí, a la muerte. que te lleva a estas pequeñas acciones que te quitan vida. Ok. Entonces, normalmente nos lo explican así como dos fuerzas, pero Freud las habla como realmente no están las dos separadas, están juntas y mezcladas. Entonces, tengo que hacer que estén en equilibrio, que no me gane más una que la otra. Ok, ok. Creo que por ahí va la cuestión. Porque el instinto te llevaría, lo voy a exagerar un poquito, pero te llevaría a una anarquía. No necesito leyes, no necesito reglas. El instinto me... Tengo ganas de orinar, orino. Tengo ganas de... Lo hago. Sí, sí, no importa en dónde sea, no me importa el espacio No público. hay reglas, no Sigo mi importa dónde instinto. estén. Ajá, ajá, ajá. Está desequilibrado. Mientras que la pulsión de muerte te está matando hasta cierto punto porque te frena. Y no estoy hablando de la parte social, estoy hablando de, Ujú. ¿quieres orinar? Te aguantas. Y llega un punto donde puede ser dañino aguantarte tanto tiempo, pero te aguantas. Porque fíjate que es, Ok, ok, ok. ¿Por qué? no, ahora ¿Por sí qué que te porque no es aguantas? socialmente, ahora sí que porque no es socialmente aceptado, porque no estás en Pero el no lugar sería el por adecuado. qué la causa de la enfermedad, o sea, si eres obsesivo y te aguantas, yo me aguanto ni nada, doctor. O sea, ¿por qué Me te aguanto aguantas? 3 días hasta que llegue a mi casa, ¿no? Casi, casi. Porque luego hay personas que te dicen, yo no voy si no es mi casa. Si no Esa es mi sería ya baño, la, ¿no? Pero ¿por si qué no es te mi baño, aguantas? casi, casi. Esa sería No es tu baño. el meollo. Y ese es Pero el ¿por peor qué te personaje. aguantas? Buena Ese Sí, sería el pero pregunta. meollo. Buena ¿por pregunta. qué te aguantas? ¿Por el sentir el dolor que se siente Podría haber un sentimiento de culpa porque alguna vez tuviste una infección urinaria cuando fuiste en un baño público y no sé, ¿no? O sea, puede ser por ese, bueno, poniéndonos muy freudianos, cuando te estaban premiando porque te estabas aguantando las primeras veces de ir al baño para ir al baño y no hacerte en el pañal, pues sentías ese placer de parte de la madre que te festejaba, que, ay, qué bueno que ya se pudo aguantar, que o sea, ese por qué sería muy particular, pero al mismo tiempo sería la clave, ¿no? De hecho, ahí en un párrafo que hicieron mención ahorita, del, este, dice, no es difícil apreciar en qué consiste la analogía del ceremonial neurótico con los actos sagrados del rito religioso. La analogía consiste en que el temor surge en la conciencia en caso de omisión, en la exclusión total de toda otra actividad, y entre paréntesis, prohibición a la perturbación. Subrayé ahí prohibición a la perturbación y más adelante dice, pero sobre todo el hecho de que los detalles del ceremonial religioso tienen un sentido y una significación simbólica. O sea, a lo que me hace entender, y junto a con lo que estamos platicando del del neurótico obsesivo, hay y en este caso particular de la orina, perdón, hay una resignificación o significación simbólica del placer, ¿no? Sí, 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 claro. Yo tengo dos puntos más que me gustaría compartir y de aquí ya prácticamente acabaría mis comentarios al respecto. El primero tiene que ver con voy a leer el párrafo y ahorita voy a ver qué es el marco necesitamos después para... lo que estoy diciendo es, como tú lo mencionas, es un principio que a mí se me pasó y hiciste un buen comentario acerca de que no estamos, esto es una lectura preparatoria para entrarle de lleno al estudio del hombre de las ratas y por eso lo anoté. Dice, la neurosis obsesiva presenta un carácter peculiar que la despoja de toda dignidad. Aquí está la palabra dignidad. Así como ya esbozaste
acerca de por qué equilibrar la presión constante del instinto, que hablaste de la pulsión de la vida y de la muerte. Aquí ahora lo lleva a un contexto de dignidad. ¿Sabe que una persona que está enferma o que sufre de una neurosis obsesiva no está en condiciones de dignidad? Sí. Yo lo que le estoy entendiendo, entonces, ahí obviamente hay que ver qué entendía Freud como dignidad. Obviamente digno es merecedor de algo. Yo lo que, Ajá. Perdón que te interrumpa, pero yo lo que entiendo ahí, Ajá. no en palabras de Freud, es, o sea, esta parte de perder la dignidad es porque se vuelve más importante el ritual que incluso mi propia persona. Ok. O sea, es más importante cumplir este ritual que mi satisfacción. Que irónicamente siento satisfacción al hacer el ritual, ¿verdad? Ajá. Que me causa angustia no hacerlo. O sea, no sé si... Que yo. Fíjate que sí te entiendo la idea, la voy a anotar porque precisamente en algún momento lo vamos a volver a bueno, sospecho que vamos a comentar. Muy buena anotación. Y el último comentario, que ya lo dijiste, nada más lo quiero recalcar, ya lo comentaste unas palabras personales, aquí nada voy a citar a Freud, ¿no? La neurosis obsesiva como pareja patológica o enfermiza, le cambiaré ahí la palabra de la religiosidad, la neurosis como una religiosidad individual y la religión como una neurosis obsesiva universal. Entonces ahí hace un juego de palabras muy interesantes, que obviamente la neurosis, como digo, es con más personas, la religión, esa neurosis obsesiva universal, y la neurosis del individuo, pues es individual, ¿no? Pero es religiosa. Entonces nada más sería el último de las anotaciones que tengo. Lo otro pues ya lo hemos comentado, prácticamente todo. Hemos comentado prácticamente todo, aunque no fue necesariamente en orden, ¿verdad? No, sí, no en orden, no en orden, no. Sí, de hecho, curiosamente ahí en ese capítulo que estabas haciendo referencia también habla sobre la tendencia al desplazamiento. Ah, sí, cierto, habla del desplazamiento, es correcto. Pues bueno, no sé si lo queramos dejar hasta aquí. Sí, yo sí. Nada más. Yo nada más tenía... Dijimos mucho y está cortito el texto. O sea, sí, digo, ajá. Sí, yo cuando vi el texto dije, ay, a ver si no es demasiado poco, está muy chiquito, ¿no? No, sí está Lo profundo. estaba leyendo y dije, hay mucho. Sí, hay Pues, mucho. sí, hay muchas dudas a mí que me quedó un chingo de Este término que hacer acaba de previsión. mencionar Ángel del desplazamiento es un concepto que sí hay que entender. Sí. Yo no quise entrar ahí porque sí vi que tenía que meterle un par de horas más. Y dije, no, sí lo alcancé a ver, pero no lo analicé tanto. Como que estuvo pesada la lectura, ¿eh? Sí. Pero a mí sí me gustó, estuvo rica. O sea, sí me entretuvo bastante. Y yo creo que prácticamente entiendo, esta es una comparación, pero que da los fundamentos, o por lo menos alguna introducción al cómo va a ver el caso de las ratas, ¿no? Que me imagino, ya suponiendo que es un hombre con actos obsesivos, ¿no? Así es. La verdad es que no tuve la delicadeza de ponerme a investigar si el texto es posterior o antecesor al caso Hombre de las Ratas. Solamente dije, mira, creo que dentro de lo que cabe habla de cómo es esta estructura, de qué cosas tendríamos que fijarnos, y por eso se los mandé. Pero a lo mejor va a haber cosas que van a ser un poquito de disonancia si lo hizo muy posterior o muy antes. Pero 2 años antes. 2 años antes. Bueno, pues a lo mejor no va a haber tanta disonancia. 2 años antes.
Sí, Pero esas cosas es por importante ejemplo, saberlo. yo leí el caso porque yo pensé que era para esta semana, pero incluso en el caso hay muchas cosas que o sea, tampoco no entendí. O sea, El caso hace mucho que lo leí, no te lo podría decir ahorita, tengo que releerlo, pero sí, ya sí lo me vengo. acuerdo que está muy revueltito. Entonces yo le sugeriría que vayamos de poco en poco, o sea, no tomar de que vamos a ver 15 páginas para el próximo, o 20 páginas para el próximo, porque sí me acuerdo que está muy revuelto. Sí, sí está. O a lo mejor en ese momento que lo leí yo no estaba preparado todavía para entenderlo, pero según yo sí está pesadito, está, Entonces o sí, sea, se requiere lectura de varias veces, de sí. a ver, y aquí qué, y Pues a mí me gustó cómo se llevó Dora, entonces sería algo semejante a su ahí les voy debido a pedir nada más tiempo. de favor, Ujú. si me pueden ayudar alguien haciendo la pequeña presentación, como se dieron cuenta, no era muy, muy compleja, simple y sencillamente, al menos la parte, ¿cómo se llama? Donde todavía no entramos a los significados, sino los hechos, la descripción, esa parte, nada, y ya lo demás lo vamos trabajando, ya la parte más objetiva, porque no sé si puedas hacerla siempre, siempre yo. De repente me ocupo, esta semana fue un poquito más cansadita, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien me ayuda haciendo esa parte y irnos turnando, ¿no? Una y una, o algo de ese estilo. Sí, sí estaría bien. De hecho, ayuda un montón a hacer los diagramas porque yo por lo menos así los voy aprendiendo, ¿no? Sí, pues estaría bien. Sí, sirve de que hago más anotaciones porque realmente mis anotaciones como yo esperaba que hiciera la exposición como veníamos trabajando, realmente nada más hice las tres anotaciones claves que era la prohibición, el rol que tenía la satisfacción y esas cositas, pues, pero pues realmente no me abarqué, ya que tengamos la posibilidad de ya, o sea, un poco más dinámico ya para ponerme un poquito más ahí las pilas y yo también, cuando tenga un poquito más de tiempo libre, porque ahorita sí, como Sí, que claro. estas semanas sí se me complica, pero sí, yo pongo igual de mi parte para que se haga más dinámica y haya más conversación y más vaivén. Mira, yo podría para la semana del 6. Yo me comprometo a la semana del 6 de mayo, de junio. El siguiente no, porque el 31 vamos a ver Protágoras, y como va a ser Y el primer no, diálogo de Platón, ahí me tienes, lee y lee, entonces y creo voy a que ver si me uno a Protágoras, le tengo ganas a Platón. sí, no, Tampoco no lo entendí. no, está, yo digo, ¿por qué no lo hice antes, no? ¿Por qué no lo leí? Entonces, pero para la siguiente no, porque como va a ser la primera, yo sí va por lo menos a requerir mucho de mi atención, pero para Ujú. la del 6, nada más me dices hasta dónde vamos a llegar, vamos a armar el programita allí en Discord, y Sí. yo la del 6, yo te ayudo con la presentación. Tengo que ver los apartados como los Sí, tiene Freud, pero sí sí, es de ver. No, no he tenido la oportunidad de ver. Pero entonces yo me aviento esta, la del 30, sí, tú la del 6, y ya sí. vamos viendo Si Ángel puede, un y ya rolecito. la siguiente. Ajá. Vale, yo sí, Vale, de pues acuerdo. todo un gusto. Sí, a mí me Vale. encantó. Sí, Me acordé, bueno, mejor ahorita que ya terminemos la bueno, grabación, pues, porque ya pues, voy a hacer pues, cosas fuera de. ya para que, a ver. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Esperemos que les haya agradado, que les sirva también para cuando si ustedes lo leen, pues prácticamente está platicando e intercambiando ideas. Hasta pronto.